Gracias por su asistencia. En este momento comienza la primera mesa titulada La metáfora en el discurso filosófico. Del ponente Arturo Alí Mayo Alarcón, participante la maestra Cintia Robles Luján. Cedo la palabra al ponente. Buenas tardes. Bueno, comenzamos. Mi tema es la metáfora en el discurso filosófico. Inicio con un texto de Yves Murdo. La literatura consiste en su mayor parte en obras de arte. Las obras filosóficas son cosa muy diferente. Muy ocasionalmente, una obra de filosofía puede también ser una obra de arte. Yves Murdo. En resumen, el presente escrito tiene como propósito abordar la relación entre filosofía y literatura a partir de un elemento utilizado en los dos ámbitos: la metáfora y su importancia como elemento presente en ambos. Resulta imprescindible para este trabajo mencionar también las distinciones entre el discurso filosófico y el literario, pues a pesar de los elementos comunes, hay características propias de cada uno que los hacen diferentes. Para desarrollar mi exposición, dentro de este trabajo se manejan algunos términos que considero importante aclarar para evitar posibles equivocaciones en su utilización, así como también para darlos a conocer a quienes resulten poco familiares. Dichos términos son texto literario. La habilidad de hacer un texto literario radica en cómo se narra y cómo se ordenan los hechos. En el Círculo de Praga se acuñó el concepto de literariedad. En este tipo de textos predomina la función poética. Es ambiguo y abierto a múltiples interpretaciones. Es simbólico y puede ser explicado y descrito, pero no pueden ser comprobados. Metáfora, que es el elemento base de este texto, es una identificación de un objeto con otro en virtud de una relación de semejanza que hay entre ellos, es decir, una comparación. Desde la retórica grecolatina se viene considerando la metáfora como una comparación implícita, fundada sobre el principio de analogía entre dos realidades, diferentes en algunos aspectos y semejantes en otros. En toda comparación, hay un término real que sirve de punto de partida, y un término evocado al que se designa generalmente como imagen. El nivel léxico-semántico, que es a partir del cual abordo este tema, es dentro del análisis literario un nivel de análisis de texto donde a partir del vocabulario del autor, principalmente el uso de figuras literarias que se relacionan con el contenido, se encuentran las líneas temáticas del texto. Y finalmente el último concepto a aclarar es el texto filosófico. De acuerdo con Yves Murdo, los escritos filosóficos buscan inequivocidad, un estilo austero y franco, implican una búsqueda de sentido y tratar de comprender al mundo. Ya pasando propiamente al texto, a mi ponencia, los términos, primeramente, desde sus inicios el ser humano posee la pretensión de tratar de comprender el mundo que lo rodea. Se interesa por obtener respuestas a cualquier cuestionamiento. Por lo general, la manera de dar explicaciones es por medio de comparaciones, analogías y principalmente mediante metáforas. Es por ello que resulta significativo abordar la importancia que la metáfora tiene como elemento explicativo dentro de la filosofía, pues ésta se encarga de las cuestiones que le son pertinentes al ser humano. La manera en que se desarrolla este trabajo es explicando primeramente la metáfora como figura literaria, la importancia y relación que, por tanto, conlleva con la filosofía y, finalmente, las discrepancias entre un texto literario y un texto filosófico. Me interesa, finalmente, indagar qué es lo que diferencia a ambos estilos, a pesar de la presencia de elementos metafóricos en ambos. La metáfora consiste en una relación de semejanza entre dos términos que guardan cierta relación, al menos de manera connotativa. Su importancia radica en la utilidad que posee para explicar y entender más fácilmente. Una de las situaciones en las que se puede utilizar es como analogía, es decir, que se conocen bien los dos términos relacionados en la metáfora, lo que permite hacer la traslación. Por ejemplo, sus cabellos de nieve, para referirse a una persona de cabellera canosa. Otro escenario donde se utiliza es cuando se desconoce o no es posible explicar
de manera clara un concepto, situación o elemento. Entonces, la metáfora funge como una aproximación para comprender lo que se quiere dar a entender. Por ejemplo, la felicidad es un maquillaje de sonrisa amable. Como es posible notar, y debido a que es un elemento literario, la metáfora implica subjetividad, connotación. No es algo objetivo, sino que es abierto a diferentes significados. No es estrictamente una definición, y sin embargo, una buena metáfora sabe remitirnos a lo que el autor desea explicar. Aristóteles definía las metáforas como una comparación entre dos o varias entidades que a simple vista son diferentes, y aseguraba que esta capacidad humana de generar metáforas dejaba en evidencia el gran poder de la mente. Dentro del ámbito filosófico se puede encontrar claramente la utilización de la metáfora, generalmente como elemento explicativo. Y aquí cito a la autora Carmen Boes, en su texto La metáfora. La metáfora forma parte del lenguaje filosófico, desde Platón hasta hoy. Responde a un intento de dar presencia sensible a la idea, para mejorar y hacer más viva la percepción, y creo que también para seguir una línea de argumentación abstracta mediante los paralelismos diagramáticos. Si se puede segmentar un objeto de la realidad y se usa como término metafórico de una idea, esta podrá ser también segmentada. Si decimos metafóricamente que la imaginación es una mariposa, podemos decir también que vuela, que tiene alas, que se eleva y que es hermosa. Cierro cita. Como se puede apreciar, las metáforas en el lenguaje filosófico se presentan como una forma de expresión muy importante, debido a que en ocasiones los conceptos y la argumentación en estos discursos no tienen términos directos y solo se definen y construyen por analogía a partir de otros términos. Por ello, las metáforas se vuelven de expresión habitual, con referencias más o menos generales, un sistema conjunto de metáforas y alegorías, que facilitan la comprensión de los contenidos filosóficos, pues si se utilizaran conceptos pocos precisos por el emisor y pocos familiares para el receptor, el circuito comunicativo se obstaculizaría. Sin embargo, y a pesar del uso de metáforas en los textos filosóficos, eso no los vuelve necesariamente literarios. Surge entonces la pregunta: ¿qué es lo que hace que se catalogue un texto como filosófico o como literario? Una característica que podría servir de apoyo para distinguir qué tipo de texto se trata es la personalidad literaria, es decir, que el autor escriba convincentemente y que el contenido de su obra sea de interés para el lector. Esta personalidad literaria implica un estilo reconocible, una presencia personal. Es aquí donde se discrepa entre un texto filosófico y uno literario. Pues en la filosofía, la presencia personal debe tratarse de manera crítica, mientras que en la literatura es un campo abierto donde puede detectarse más fácilmente la subjetividad del autor. A decir de Gishimoto, la filosofía es una actividad mucho más estrechamente intelectual. La literatura, para que sea literatura, debe sacudirlo a uno emocionalmente, mientras que el filósofo, como el científico, está intentando eliminar el atractivo emocional de su obra. Finalmente, como indica Carmen Boes, la metáfora no es nunca una figura neutra. Cualquier relación metafórica está basada en una analogía real o imaginada por el autor, y a la vez está amparada en una teoría filosófica. El término metafórico puede tomarse de cualquier ámbito del ser empírico, del ser ideal, del ser mental, del ser ficcional, etc. Puede implicar una visión antropomórfica del mundo, un sistema metafísico determinado, una filosofía realista o idealista, unas determinadas creencias. Cierro cita. Así pues, la metáfora resulta de suma importancia en el ámbito filosófico. Permite dar a entender conceptos e ideas que en ocasiones son poco precisos, pero sin dar un papel importante a la emotividad del autor. Es aquí donde se encuentra el punto que separa un texto filosófico de la literatura. Y aunque existen casos excepcionales donde un texto se considera tanto filosófico como literario, tal es el caso del banquete de Platón, generalmente existe una línea discordante entre filosofía y literatura. Tal y como apunta Rubén Sánchez Muñoz, la primera es metódica, la segunda es ametódica. Aquella es sistemática, universal y abstracta, esta es libre, heterogénea y concreta. Por tanto, lo que distingue, desde mi punto de vista, ambos estilos es la personalidad literaria, la subjetividad que el escritor literario plasma en su texto y la cual el filósofo está limitado a utilizar. Gracias.